Los señores Lunático, Canuto y Cornamenta están orgullosos de presentar Magos y Medianos, el único canal en el que cuando paseamos por el campo y vemos un palo en el suelo, tenemos la necesidad innata de cogerlo para utilizarlo como bar o varita. En este vídeo vamos a contar la historia de una bruja bastante desconocida para el gran público. Hoy, en Magos y Medianos, Isolde Saire. Es muy curioso porque esta bruja, que no ha aparecido en ninguno de los libros de la saga, conecta las dos grandes escuelas de magia anglosajonas del mundo, Hogwarts e Ilvermorny. Una historia muy interesante que empieza en Irlanda y que, quizá influido por mi socia, me da la sensación de que tiene ciertas similitudes con la historia de Enredados, es decir, la historia de Rapunzel, por lo menos al principio. Y precisamente por el principio vamos a empezar. Allá por el año 1603, en el valle de Comlungra, en el condado de Kerry, en Irlanda, nació una joven bruja, Isolde Saire. En Isolde confluía la sangre de grandes magos con una gran importancia e influencia, magos muy poderosos. Por un lado, su padre era William Saire, descendiente directo de Morrigan, la famosa animaga, posiblemente una de las brujas irlandesas más conocidas. Por otro lado, su madre era Rionac, de la casa Gaunt, efectivamente. Es decir, era descendiente directo del mismísimo Salazar Slytherin. Lo que no sabemos es si también era descendiente de Cadmus Peverell. No sabemos si la familia Gaunt y la Peverell se habían cruzado en aquel entonces. La infancia de Isolde fue idílica, se llevaba muy bien con su familia, tenía una vida feliz, una relación estupenda con su padre. De hecho, William la llamaba cariñosamente Morrigan por su afinidad con la naturaleza. Pero claro, cuando una historia empieza tan feliz, se tiene que torcer de alguna forma. Cuando Isolde tenía 5 años, un ataque sobre la casa familiar provocó la muerte de sus padres. La pequeña Isolde solo sobrevivió gracias a la intervención de la hermana de su madre, de su tía. Gormlaith Gaunt le salvó de las llamas. Así pues, Isolde se quedó a cargo del único familiar superviviente, su tía Gormlaith, quien se la llevó a Cúncale, también conocido como Hag's Glen, es decir, la cañada de la bruja. A medida que Isolde fue creciendo, se dio cuenta de que realmente su salvadora era su secuestradora. Gormlaith era altamente inestable, cruel, una fanática de la sangre pura y, como ya os habréis imaginado, sí, fue la que provocó la muerte de sus padres. ¿Por qué? Pues básicamente porque los Saire tenían buena relación con los muggles de la comunidad en la que vivían. Les ayudaban en todo lo posible y eran muy queridos. Y claro, eso podía conducir a que Isolde cuando creciese confraternizase demasiado con un joven muggle y la sangre pura de Isolde no se podía mezclar con la indigna e impura sangre muggle. Era la descendiente de Morrigan y Slytherin. ¿Cómo podía manchar su sangre con sangre muggle? Y fue precisamente por eso, para evitar que ocurriese esa desgracia para Gormlaith, que decidió hacerse cargo de la niña. Gormlaith forzó a su sobrina a ver cómo torturaba y maltrataba a cualquier muggle o animal que se acercaba a la cabaña donde vivían. Así que el único contacto que tenía Isolde con la sociedad eran de aquellos aventureros que se acercaban simplemente para tirar piedras al tejado de la cabaña maldita. Pasaron los años y, como ocurre con todos los magos y brujas de las Islas Británicas, sí, a Isolde le llegó la carta de Hogwarts. Pero Gormlaith no permitió que fuese a la escuela. ¿Cómo iba a permitir que fuese a ese castillo que ahora mismo estaba infestado de sangres sucias? No. Todo lo que tenía que aprender lo podía aprender en casa. De hecho, Gormlaith se lamentaba de que Salazar Slytherin no hubiese podido hacer la purga que ella creía que era lo mejor que le podía pasar a Hogwarts. Pero claro, a pesar de las historias que contaba Gormlaith sobre lo horrible que era el castillo de Hogwarts, para Isolde eso era pura fantasía, era donde quería ir a toda costa, o sea, lo necesitaba. Nada podía ser peor que el infierno que estaba pasando esta joven
Este encarcelamiento duró 12 años, 12 años de penurias y magia oscura que evitaba que pudiese huir. Pero tras esos 12 años, Isolde pudo reunir la suficiente destreza y sobre todo el valor necesario para escapar. De esa huida solo se llevó dos cosas: un broche con la forma del nudo gordiano, que pertenecía a su madre, y la varita de su tía. Isolde en un principio escapó a Inglaterra, pero tenía tanto miedo que con las habilidades de rastreo que tenía su tía la pudiese encontrar, que decidió poner distancia de por medio, en concreto el Océano Atlántico. Y es que se disfrazó como un joven maguel llamado Elias Story y decidió cruzar el Atlántico subido al Mayflower en 1920. Cuando Isolde llegó a América se desvaneció en las montañas colindantes, dejando creer a sus amigos marineros que había muerto del frío invierno, como le había pasado a muchos otros. El principal motivo para dejar a los colonizadores del Mayflower era básicamente que Gormlaith no pudiese hacer la deducción y la pudiese localizar allí. Pero no solo era eso, sino que tras convivir durante todo el trayecto con esa comunidad puritana, sabía que si descubrían que era una bruja no lo iba a pasar nada bien. Así que nada, Isolde estaba sola y perdida en un nuevo país, en un nuevo continente y sin el conocimiento para saber si había algún mago o bruja en kilómetros a la redonda. Pero después de varias semanas sola en la montaña, tuvo un encuentro con dos criaturas mágicas que, posiblemente, cambiaron su destino. Isolde se encontró en el bosque con un Pukwudgie, un ser nativo de América emparentado lejanamente con los goblins europeos. Este Pukwudgie estaba atrapado por un Hide Behind, o un siempre detrás. Un espectro que es capaz de contorsionarse para esconderse detrás de cualquier criatura u objeto para cazar a sus víctimas. Este siempre detrás era especialmente poderoso y había sido capaz no solo de capturar al Pukwudgie, sino de desarmarlo por completo. Pero cuando Isolde se encontró en esta situación, decidió ayudar a la criatura, maldiciendo al siempre detrás y provocando su huida. Isolde decidió llevarse a la criatura y cuidarla hasta que se recuperase por completo de sus heridas. Gracias a esto, el Pukwudgie, una vez recuperado, declaró que había contraído una deuda de vida con Isolde y que la iba a servir hasta que pudiese pagarla. Y aunque todo parece muy bonito, para este ser realmente era completamente humillante. Pero bueno, a pesar de la ingratitud del Pukwudgie, por lo menos Isolde había conseguido algo, y es básicamente no estar sola. Y a pesar de las reticencias iniciales, finalmente tanto Isolde como Pukwudgie desarrollaron una bonita amistad. Por cierto, debido a los tabús que tienen los de su especie, el Pukwudgie nunca le dijo cuál era su verdadero nombre, así que Isolde decidió bautizarle como su padre, William. Y con la llegada de Isolde a América y el encuentro con William, vamos a dejar esta primera parte de esta historia que me parece interesantísima. A diferencia de lo que suelo hacer, posiblemente el próximo vídeo del canal dedicado al mundo de Harry Potter será la segunda parte de esta historia. Y os aseguro que todavía queda todo lo bueno. Esto solo ha sido la presentación. Así que nada, como siempre digo, suscribíos, dadle a la campanita y seguidnos por redes sociales, que siempre ponemos cosas interesantes. Y si queréis ayudarnos de una forma distinta, podéis uniros a nuestro ejército de Gandalf en nuestro Patreon. Travesura realizada.